La primera vez que la chica defecó al aire libre, fue observada por una cobra, justo cuando lo estaba haciendo con mucho entusiasmo. La serpiente venenosa la mordió de repente en el glúteo. El dolor la hizo volar varios metros hacia atrás, pero al segundo siguiente, terminó cayendo sobre un hombre. Sin embargo, al descubrir que estaba siendo espiada por un pervertido, de inmediato le dio una fuerte bofetada al hombre. Al ver esto, Ye Gutian rápidamente explicó: no soy una mala persona. Cuando me desperté, ya estabas aquí defecando. Pero en ese momento, el veneno de la serpiente empezó a hacer efecto. Ye Gutian quiso ayudarla a eliminar el veneno, pero la chica lo detuvo de repente. Sin embargo, el veneno de la cobra era muy fuerte. Si no lo eliminaban, podría morir. Pero justo cuando terminó de hablar, la chica perdió el conocimiento. Justo cuando Ye Gutian no sabía qué hacer, de repente, se escucharon pasos a lo lejos. Resultó ser el abuelo de la chica. Cuando el abuelo vio la postura de los dos, abrió los ojos de par en par. Luego levantó una hoz, y atacó ferozmente a Ye Gutian. Pero al segundo siguiente, Ye Gutian atrapó la hoz con las manos desnudas. En ese momento, la chica de repente abrió los ojos. Al ver esto, Ye Gutian rápidamente se bajó los pantalones para ayudar a la chica. El abuelo quedó completamente atónito. Luego levantó la hoz de nuevo. Ye Gutian dijo tranquilamente: tu nieta fue mordida por una cobra. Si no se extrae el veneno de inmediato, morirá. Después de pensarlo un momento, el abuelo empujó a Ye Gutian. Si alguien tiene que extraerlo, lo haré yo. Pero la herida está en el glúteo. Por respeto a su nieta, el abuelo tuvo que desistir, y dejó que Ye Gutian lo hiciera. Ye Gutian miró el glúteo gravemente envenenado, respiró profundamente y luego, comenzó a extraer el veneno con la boca. Momentos después, Ye Gutian había extraído todo el veneno. Horas después, el rostro de la chica recuperó su color. Li Xiaowan también comenzó a despertar lentamente. Cuando el abuelo le contó a Li Xiaowan que ayer Ye Gutian la había salvado, incluso había extraído el veneno de la serpiente con la boca, y que también había aplicado el medicamento en su glúteo, Li Xiaowan se sintió extremadamente avergonzada. Luego le gritó a Ye Gutian: así, ¿cómo voy a casarme en el futuro? Pero en ese momento, de repente, se escuchó una voz afuera: viejo Li, sal ahora mismo. Resultó ser alguien que venía a cobrar una deuda al abuelo. Si el abuelo no pagaba el dinero, amenazaron con llevarse a Li Xiaowan. El hijo del terrateniente había estado enamorado de Li Xiaowan durante años, pero siempre había sido rechazado por ella. Al ver que no lograba convencerla, el terrateniente ordenó a sus hombres usar la fuerza. El abuelo, con su débil cuerpo, se colocó frente a la puerta. Pero Uzi lo levantó con una sola mano. Justo cuando Uzi estaba a punto de atacar al abuelo, la puerta de la casa se abrió de repente. Era Ye Gutian. Li Xiaowan es mi paciente. Solo yo puedo tocarla. Uzi, al ver que alguien quería quitarle a su futura esposa, se preparó para pelear, pero Ye Gutian rápidamente sacó un poco de polvo, y lo sopló hacia Uzi. Para derrotarte, solo necesito un soplo de polvo. Escuchar esto, Uzi se enfureció. Intentó atacar, pero su padre lo detuvo, porque se dio cuenta de que Ye Gutian lo estaba provocando intencionadamente. Cuando Ye Gutian supo que el abuelo Li solo debía 20,000 yuanes, que por eso querían llevarse a Li Xiaowan, quedó sin palabras. Al ver que la situación se complicaba, Uzi levantó el puño para golpear a Ye Gutian, pero justo cuando su puño estaba cerca de la cabeza de Ye Gutian, en el siguiente segundo, Uzi cayó al suelo. Resultó que Ye Gutian había envenenado a Uzi. Al ver esto, el terrateniente suplicó a Ye Gutian que perdonara a Uzi. Ye Gutian simplemente levantó ligeramente la mano, y un rayo de luz blanca voló directamente hacia la cabeza de Uzi. En el siguiente momento, milagrosamente, Uzi se recuperó rápidamente. El terrateniente, al ver lo extraño que era Ye Gutian, advirtió a Uzi que nunca más lo provocara. Luego ordenó a todos retirarse de inmediato. Volveremos en 3 días a recoger el dinero. Escuchar esto, Li Xiaowan sintió que su tensión desaparecía. Sin embargo, justo cuando Li Xiaowan quiso preguntar a Ye Gutian cómo había logrado que Uzi cayera al suelo de repente, Ye Gutian simplemente señaló suavemente su pecho. ¿Quieres hacerlo más grande? Pero en ese momento, Li Xiaowan de repente rompió a llorar. Resulta que sus compañeros de escuela siempre la llamaban tabla plana. Ye Gutian se quedó sin saber qué hacer. A la mañana siguiente, Li Xiaowan llegó temprano a la puerta de Ye Gutian, pensando en las burlas de sus compañeros. De repente abrió la puerta. Quiero agrandar mi pecho, pero al segundo siguiente, se dio cuenta de que su abuelo estaba en la habitación de Ye Gutian.
El abuelo iba a preguntarle qué había dicho, pero al instante siguiente, Lee Xiaowan, avergonzada, salió corriendo. Justo en ese momento, Lee Xiaowan tropezó con una piedra. La chica, acomplejada por su pecho pequeño, decidió pedirle a un hombre extraño que la ayudara, solo porque sus compañeros siempre se burlaban de ella como tabla plana. Así que encontró a Ye Gutian para pedirle ayuda, pero justo cuando entró, se encontró con su abuelo. Resulta que Ye Gutian había salido temprano a buscar hierbas medicinales para ella. Lee Xiaowan, completamente avergonzada, salió corriendo de la habitación, pero justo al salir, tropezó con una piedra. En ese momento, Ye Gutian regresaba con las hierbas, y Lee Xiaowan cayó justo sobre él, pero accidentalmente golpeó la herida en su glúteo. Entonces Ye Gutian mostró una expresión astuta. Ah, parece que otra vez tengo que masajear tu herida. En el siguiente momento, los pantalones de Lee Xiaowan se levantaron de golpe. Después del masaje, aunque se sintió más ligera, Lee Xiaowan lo maldijo en silencio en su corazón. Maldito pervertido, despreciable. Pero justo en ese momento, se escucharon golpes en la puerta. Resultó ser el terrateniente. El abuelo se quedó completamente sorprendido, porque la deuda ya había sido saldada hace tiempo. Resulta que el propósito del terrateniente era pedir disculpas al abuelo, y de paso tratar de unir a Uzi y Lee Xiaowan. Pero justo en ese momento, Lee Xiaowan fue repentinamente abrazada por Ye Gutian. Ella es mi mujer, dile a tu nieto que se olvide de ella. Lee Xiaowan estaba a punto de regañar a Ye Gutian, pero al instante siguiente, él le dio un golpe suave en la herida. Luego dijo con seriedad, si realmente quieres casarte con Uzi, entonces no te ayudaré más. Lee Xiaowan pensó por un momento, y encontró lógica en sus palabras. El terrateniente, al verlo, sintió que tal vez los dos estaban destinados. Finalmente, no tuvo más opción que rendirse, y salió de la casa con un aire de arrepentimiento. Al mismo tiempo, Lee Xiaowan le preguntó a Ye Gutian si realmente podía hacer que creciera. Ye Gutian sacó una decocción que había preparado. El aroma de las hierbas llenó el aire, pero esta medicina no era para beber, sino para usar en masajes. Por su futuro, Lee Xiaowan tuvo que soportar esta situación vergonzosa. Después de varios masajes, Lee Xiaowan estaba agotada, pero justo cuando Ye Gutian estaba preparando más medicina, Lee Xiaowan irrumpió en la habitación. Resulta que había estallado una epidemia en el pueblo. El abuelo les pidió que se marcharan de inmediato. Ye Gutian se quedó atónito al escuchar esto, y antes de que pudiera reaccionar, Lee Xiaowan lo tomó de la mano y lo sacó corriendo. Pero al salir de la casa, fueron detenidos por personal sanitario. Por su seguridad, deben dirigirse inmediatamente a la zona de cuarentena. Ye Gutian, al escuchar esto, quiso resistirse, pero en ese momento, una pistola tranquilizadora apuntó a su cabeza. Quien se resista será arrestado de inmediato. Al ver esto, Ye Gutian no tuvo más remedio que rendirse. Y justo al llegar a la zona de cuarentena, Ye Gutian escuchó algo desde la ventana. Los doctores estaban discutiendo sobre la epidemia, así que decidió salir a hablar con ellos. Pero justo al salir, fue detenido por un doctor. ¿Qué estás haciendo aquí? Vuelve a tu lugar inmediatamente. Ye Gutian nunca había conocido a un doctor tan grosero, pero justo cuando los dos discutían, de repente, una voz interrumpió. ¿Qué está pasando aquí? Resultó ser el doctor Wu, pero Wei Junsi comenzó a mentir, afirmando que Ye Gutian estaba propagando intencionalmente la epidemia. Sin embargo, el doctor Wu no le creyó. ¿Ese comportamiento es digno de un doctor? Ye Gutian, al escuchar esto, le dio un pulgar hacia arriba, pero en ese momento, Wei Junsi de repente intentó darle una bofetada, pero Ye Gutian la esquivó fácilmente. Ye Gutian respondió tranquilamente, ¿sabes cuáles son los efectos de las hierbas Simu y Mimengua? Wei Junsi se quedó atónito al escucharlo. Sus efectos son limpiar el calor y reducir la inflamación, especialmente efectivos contra alguien con una lengua tan sucia como la tuya. Wei Junsi se enfureció al escuchar esto. Agarró a Ye Gutian por el cuello dispuesto a atacarlo, pero Ye Gutian, con un leve movimiento de la mano, apartó el brazo de Wei Junsi con facilidad. Al ver esto, el Dr. Wu se dio cuenta de que Ye Gutian era un médico tradicional chino, y el hospital estaba desesperado por un médico de medicina china. Inmediatamente, el Dr. Wu llevó a Ye Gutian a ver a los pacientes. Pero al llegar a la sala, el paciente ya tenía un rostro pálido. Si no se trataba de inmediato, moriría al instante. El Dr. Wu rápidamente preguntó a Ye Gutian, ¿tienes algún método para tratarlo? Ye Gutian de inmediato ideó una receta. Sacó rápidamente un pedazo de papel,
y tomó un bolígrafo, 20 gramos de efedra, 20 gramos de ginseng, 15 gramos de escutelaria, luego se lo entregó al Dr. Wu. Hiérvelo con 3 litros de agua hasta reducirlo a un cuenco. Tómalo 3 veces al día. Este remedio se llama sopa para prolongar la vida. El Dr. Wu inmediatamente ordenó a las enfermeras preparar la medicina. Sin embargo, Wei Junsi pensaba que Ye Gutian solo estaba presumiendo, sin saber que pronto quedaría en ridículo. Ye Gutian se giró y lo miró fijamente. ¿Sufres de hinchazón en la cintura y los pies y dificultad para orinar? ¿Y a menudo pierdes la sensibilidad en la parte inferior del cuerpo? Además de impotencia y debilidad renal. En ese momento, la enfermera ya había preparado la medicina. Rápidamente, la enfermera alimentó al paciente con el remedio. En el siguiente instante, el rostro del paciente comenzó a recuperar su color. Wei Junsi quedó completamente atónito al verlo. Inmediatamente rogó a Ye Gutian que lo ayudara a tratar su impotencia. Era un estudiante destacado de la Facultad de Medicina, pero sufría de debilidad renal e impotencia, así como de hinchazón en la cintura y los pies y dificultad para orinar. Y por la noche, debido a su impotencia, fue arrojado de la cama por su esposa, y él no pudo hacer nada para tratarse. Por lo tanto, solo pudo pedirle a Ye Gutian que lo curara. Pero al siguiente momento, recibió una rotunda negativa de Ye Gutian. Todo porque, cuando Ye Gutian trataba a un paciente, Wei Junsi pensó que estaba presumiendo. Al escuchar esto, Wei Junsi se dio cuenta de que había sido un idiota. ¿Por qué tuve que molestar a un médico milagroso? Al ver la situación, el Dr. Wu inmediatamente entendió que Ye Gutian no era alguien común. Gracias a la receta de Ye Gutian, la epidemia fue controlada rápidamente. Los aldeanos expresaron su agradecimiento a Ye Gutian, pero en ese momento, un grupo de periodistas llegó para entrevistarlo. Ye Gutian rechazó amablemente a la reportera, porque temía que su ubicación fuera revelada, y sus enemigos lo persiguieran. Pero la periodista no quería perder una oportunidad tan valiosa. Ante esta situación, Ye Gutian tuvo que usar un método poco convencional para rechazarla. Dijo con calma: si dices que eres mi esposa, aceptaré la entrevista. La periodista se quedó atónita al escuchar esto, pero no dio ninguna respuesta, y Ye Gutian también notó. Esta periodista parecía tener segundas intenciones. Pero en ese momento, se escuchó una voz repentina. ¿Qué está pasando aquí, con tanto alboroto? Resultó ser el Dr. Wu. Al verlo, Ye Gutian rápidamente le preguntó al Dr. Wu si había sido él quien informó a los periodistas sobre cómo había acabado con la epidemia. El Dr. Wu respondió con seriedad: todo esto es mérito tuyo, y espero que uses tus habilidades médicas para salvar a más personas que sufran enfermedades. Pero Ye Gutian no estaba de acuerdo, porque ni siquiera podía protegerse a sí mismo. En ese momento, un periodista apuntó su cámara hacia Ye Gutian. Al verlo, Ye Gutian dijo: deja de grabar, entrégame inmediatamente la cinta de vídeo. Después de un breve intercambio de palabras, de repente, en el siguiente momento, Ye Gutian gritó a la periodista: entra rápidamente en mi habitación. La periodista se quedó atónita. ¿Qué quieres hacer? ¿Acaso planeas hacerme daño? Resultó que la periodista estaba gravemente envenenada. Si no se trataba de inmediato, su vida corría peligro. Era una enfermedad extremadamente rara. Solo Ye Gutian podía tratarla. La periodista pensó que Ye Gutian estaba amenazándola. Luego le pidió ayuda al Dr. Wu. Dr. Wu, ¿cree que esto puede tratarse? El Dr. Wu examinó las manos de la periodista por un momento y quedó completamente perplejo. No solo no puedo tratarlo, ni siquiera sé qué es esto. Al escuchar esto, la periodista quedó atónita, y lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos. Finalmente, no tuvo más remedio que entrar en la habitación de Ye Gutian. Pero para que Ye Gutian la tratara, tenía que aceptar investigar a alguien y averiguar la verdadera identidad de Ye Gutian. Resultó que Ye Gutian ya sabía, por la conversación entre ella y el Dr. Wu, que no era una persona ordinaria. La periodista se quedó ligeramente sorprendida al escuchar esto. ¿Cómo puede haber alguien que no conozca su propia identidad? Resulta que Ye Gutian había perdido la memoria. Solo recordaba su nombre, y la escena de ser arrojado al mar, pero decidió que nunca permitiría que algo así volviera a suceder. Al escuchar esto, la periodista aceptó rápidamente su propuesta. Después, Ye Gutian trajo un recipiente con un líquido medicinal, y enseguida, sacó algo del recipiente que parecía un calcetín apestoso. De repente, el recipiente comenzó a emitir una brillante luz dorada. Luego, Ye Gutian ordenó: mete tus manos, y déjalas ahí por 10 minutos.
Después, la periodista sumergió sus manos en el líquido. Unos minutos después, las manos de la periodista se recuperaron rápidamente. Cuando la periodista se estaba yendo, la periodista le dijo a Ye Gutian con total seguridad: lo que me pediste, definitivamente lo investigaré. El Dr. Wu, al escuchar esto, quiso preguntar a Ye Gutian, pero Ye Gutian lo rechazó educadamente. Al ver esto, el Dr. Wu solo pudo advertirle a Ye Gutian: el trasfondo de esta periodista es extremadamente peligroso. Después de resolver todo, Ye Gutian decidió dejar ese lugar. Pero Lee Xiaowan estaba muy triste por su partida. Sí que Ye Gutian tuvo que prometerle: en el futuro, definitivamente iré a visitarte en la escuela. El abuelo solo pudo aceptar este hecho. Pero en ese momento, de repente, alguien abrió la puerta. Resultó ser Uzi. Ye Gutian, al verlo, quedó sorprendido. Y en el siguiente segundo, Uzi de repente se arrodilló en el suelo. Por favor, maestro, acéptame como tu discípulo. Pero Ye Gutian nunca había considerado tener discípulos. Al ver su rechazo, Uzi utilizó su persistencia al máximo. Maestro, realmente quiero aprender de ti. Si no aceptas, te seguiré a todas partes. Al ver esto, Lee Xiaowan rápidamente corrió hacia Uzi y le pidió que se levantara. Uzi, al escuchar esto, inmediatamente respondió: tienes toda la razón, maestra. Me levantaré de inmediato. Al escuchar esto, Lee Xiaowan se sonrojó instantáneamente, llena de vergüenza. Pero justo en ese momento, Uzi de repente sacó 2 millones. Una mujer que defeca una vez al día terminó con una enfermedad incurable de hemorroides, y el remedio para tratar las hemorroides costaba hasta 200,000. Al escuchar esto, la periodista quedó completamente atónita con Ye Gutian. Al ver su falta de disposición, Ye Gutian estaba a punto de irse. Pero de repente, fue detenida por la periodista. ¿Realmente puedes curarme? Al escuchar esto, Ye Gutian le pidió a la periodista que levantara su camisa. Luego presionó suavemente el área del riñón de la periodista. En el siguiente momento, la periodista sintió una picazón tan intensa que no podía quedarse quieta. Después de un momento, Ye Gutian identificó los síntomas específicos de la periodista. Resultó que, además de hemorroides, también tenía insuficiencia renal. Por lo tanto, Ye Gutian comenzó a preparar un tratamiento adecuado. 15 gramos de ruibarbo, 15 gramos de fruta de evodia, 12 gramos de magnolia. Luego le dio instrucciones a la periodista: primero hierve la magnolia y la fruta de evodia. Después, agrega sulfato de sodio. Pero en ese momento, Ye Gutian de repente tiró a la periodista al suelo. La periodista pensó que estaba actuando de manera inapropiada. Pero Ye Gutian señaló hacia la pared. Resultó que había un agujero de bala en la pared, y quien disparó estaba afuera de la casa. La periodista quedó completamente sorprendida. Justo cuando iba a llamar a la policía, de repente, una pistola fue apuntada directamente a su cabeza. Entrega tu teléfono. Ante esta situación, la periodista no tuvo más remedio que entregar su teléfono. Mientras tanto, 2 hombres armados entraron a la habitación. Al ver esto, Ye Gutian señaló a la periodista: yo sé que ustedes vinieron por ella. Déjenme ir y les prometo que no diré nada. Pero en el siguiente segundo, un tacón alto golpeó repentinamente la cabeza de Ye Gutian. La periodista gritó furiosa: eres una vergüenza para todos los hombres del país. Incluso los secuestradores no pudieron soportarlo más. Uno de ellos pateó el hombro de Ye Gutian. Luego, apuntándole con la pistola, dijo: eres un inútil, ni siquiera vale la pena ensuciarme las manos matándote. Ante esta situación, Ye Gutian respondió juguetonamente: entonces no me mates, déjame ir. Así tus manos no se ensuciarán. El secuestrador quedó sin palabras al escuchar esto. Pero en ese momento, el secuestrador de repente le dijo a Ye Gutian: nuestro objetivo esta vez eres tú. La situación se volvió extremadamente incómoda. La periodista, al escuchar esto, no pudo contenerse. Vaya, esto es karma. No te preocupes, tu día llegará. Te prometo que encenderé incienso por ti. Pero de repente, Ye Gutian agarró con fuerza la mano de la periodista, y enseguida, le metió 3 píldoras de barro en la boca. La periodista, llena de náuseas, las escupió inmediatamente. Idiota, ¿qué me metiste en la boca? De repente, Ye Gutian agitó suavemente su mano, y los cuerpos de los secuestradores se volvieron débiles, cayeron al suelo sin fuerzas. Los secuestradores no entendían qué estaba pasando. Resultó que cuando entraron a la habitación, Ye Gutian había liberado silenciosamente un poco de veneno, y lo que había metido en la boca de la periodista era el antídoto para ese veneno. Todo lo que hizo antes con la periodista fue solo para ganar tiempo. Al escuchar esto, la periodista finalmente entendió.
Entonces, Ye Gutian se acercó lentamente a los secuestradores. Díganme quién quiere matarme, y los dejaré ir de inmediato. Pero si no quieren decirlo, eso también está bien. Sorprendentemente, los secuestradores mostraron un gran espíritu de valentía. Acaba con nosotros de una vez. No te diremos nada. Ye Gutian, al escuchar esto, no mostró ningún signo de molestia. Simplemente desabrochó suavemente el cuello de su camisa. De repente, Ye Gutian se quitó la camisa rápidamente. Díganme, elijan uno, veamos quién tiene suerte. Resultó que debajo de su ropa había venenos. Y entre ellos incluso había una medicina milagrosa para las hemorroides. Al escuchar esto, la periodista comenzó a sudar frío. Inmediatamente, Ye Gutian se acercó a los secuestradores. Sacando una bolsa roja, veamos si alguien tan valiente como tú puede probar esto. Ye Gutian lanzó la bolsa con fuerza. Una nube de polvo blanco cubrió la cara del secuestrador. Pero sorprendentemente, no mostró ningún síntoma al principio, mientras los tres comenzaban a sentirse aliviados. En el siguiente momento, el secuestrador repentinamente se sintió eufórico. El secuestrador, que antes estaba débil y sin fuerzas, de repente estaba lleno de energía. Luego, uno de los secuestradores besó dulcemente a su compañero. El compañero, sorprendido, se quitó el sombrero de un salto. Inmediatamente, los secuestradores comenzaron a luchar tímidamente entre ellos. Al ver esto, la periodista rápidamente documentó este momento inolvidable. Resultó que el veneno era, de hecho, un afrodisíaco. Los secuestradores, agotados por sus propios compañeros, finalmente confesaron quién los había enviado. Fue Liu Fu, del grupo Liu. Nosotros solo somos asesinos, no sabemos por qué Liu Fu quiere matarte. Al escuchar esto, Ye Gutian les dio el antídoto. Esta vez los dejaré ir, váyanse ahora. Los secuestradores, avergonzados, huyeron rápidamente. Sin embargo, después de tomar el antídoto, sus cuerpos se calentaron aún más que antes. Es el hombre más extraño que he visto. No solo no dejó en paz a su compañero, sino que incluso intentó quitarse los pantalones en el acto. Mientras tanto, la mujer al lado no les prestó atención. Resultó que habían sido enviados para asesinar a Ye Gutian. Pero Ye Gutian los envenenó, y este veneno era un afrodisíaco. Al ver esta situación, confesaron rápidamente quién los había enviado. Liu Fu, del grupo Liu. Al escuchar esto, Ye Gutian, complacido, les dio el antídoto. Váyanse y esta vez les perdono la vida. Luego, los secuestradores huyeron apresuradamente, pero después de tomar el antídoto, sus cuerpos se calentaron aún más que antes. Mientras tanto, Wang Fanxi de repente le dijo a Ye Gutian que su prometida estaba siendo incriminada, y que la compañía también enfrentaba la bancarrota. Ye Gutian pensó en su ex prometida, sintiendo que le debía demasiado. Juró encontrar a los responsables detrás de todo esto. En la siguiente escena, llegaron a la casa de Wang Fanxi. Al ver los muebles tan lujosos, Ye Gutian los consideró sin valor, pero tuvo que resignarse a quedarse allí. Wang Fanxi, al escuchar esto, le lanzó una patada con sus largas piernas. Pensó para sí misma con rabia contenida. ¿Qué tipo tan despreciable? ¿Acaso decir algo amable lo mataría? Pero en ese momento, Wang Fanxi de repente se dio cuenta. ¿Planeas vivir conmigo? El rostro de Wang Fanxi se sonrojó instantáneamente de vergüenza. Entonces Ye Gutian respondió tranquilamente. No te preocupes, me cuidaré. Trataré de no darte la oportunidad de aprovecharte de mí. Wang Fanxi, al escuchar esto, quedó completamente avergonzada. Viendo la situación, Wang Fanxi decidió cobrarle caro. El alquiler es de 10,000 al mes. Depósito de 20,000. Al escuchar esto, Ye Gutian se enfureció instantáneamente, sin saber que Wang Fanxi había aprendido de él. Mientras tanto, Liu Fu, un hombre corpulento con un harén de 3000 mujeres, no estaba satisfecho a pesar de su vida rodeada de lujo, pero justo cuando estaba disfrutando de la comodidad, recibió una llamada telefónica. En la llamada, supo que Ye Gutian seguía vivo. Liu Fu comenzó a sudar frío al escuchar esto. Uno de sus subordinados, al ver esto, rápidamente ordenó evacuar a todo el harén. Pero después de colgar la llamada, los ojos de Liu Fu se oscurecieron. Apretando su teléfono, preguntó con fuerza: ¿Están seguros de que Ye Gutian está muerto? Sus subordinados respondieron con absoluta seguridad: Ye Gutian está completamente muerto, porque fui yo quien lo eliminó personalmente en aquel entonces. Pero ahora Ye Gutian está completamente ileso, y además, sigue seduciendo mujeres todos los días. Al escuchar esto, los subordinados se enfurecieron. Pero Liu Fu no les mostró ninguna compasión. Les ordeno ahora mismo, no importa qué método usen, tienen que hacer que desaparezca. De lo contrario, todos pagaremos las consecuencias.
Mientras tanto, la prometida de Ye Gutian, Chen Kexin, estaba siendo regañada por su madre en casa. Quería que ella renunciara a Ye Gutian, y también a la compañía de Ye Gutian, pero Chen Kexin insistía en que Ye Gutian seguía vivo, y que la compañía había sido construida con su esfuerzo. No quería rendirse tan fácilmente. Mientras tanto, Ye Gutian estaba inusualmente inquieto en casa, porque ahora no tiene ni un centavo. Pero justo cuando Wang Fanxi llegó a casa, Ye Gutian, sonrojado, dijo: «Préstame algo de dinero». Al escuchar esto, Wang Fanxi se enfureció. «Comes mi comida, vistes mi ropa, vives en mi casa. ¿Ahora también quieres que te mantenga?». Pero Ye Gutian no mostró ninguna vergüenza. Su descaro alcanzó niveles extremos. Al ver esto, Wang Fanxi, furiosa, le entregó una tarjeta. «Solo hay 8,000 en ella, úsalo con moderación». Pero esos 8,000 eran cruciales para Ye Gutian, y ya tenía un propósito para ellos. Mientras tanto, en la oficina, Liu Fu estaba inquieto. Incluso la secretaria hermosa que se le acercó, no logró despertar su interés. Al ver esto, la hermosa secretaria quedó perpleja, porque Liu Fu siempre había mostrado interés en ella, pero ahora, Liu Fu había cambiado completamente de actitud. Justo cuando la secretaria estaba saliendo, de repente se escucharon pasos afuera. Cuando Liu Fu vio quién era, comenzó a sudar frío. Resultó ser Ye Gutian acompañado de dos mujeres feas. Liu Fu quedó tan asustado que no sabía cómo reaccionar. «Ye Gutian, ¿qué estás haciendo aquí?». Ye Gutian respondió tranquilamente: «Solo vine a verte, pareces cansado, así que traje a dos chicas para alegrarte el día, Liu Xiao». Al escuchar esto, Liu Fu quedó completamente atónito. «Este tipo de joyas mejor juegas tú mismo, Ye Xiao. Ayer jugué tanto que me quedé sin fuerzas». Liu Fu estaba confundido por el repentino cambio de gustos de Ye Gutian. No entendía nada, pero en ese momento, el cuerpo de Liu Fu comenzó a calentarse, y enseguida, Ye Gutian cerró la puerta con llave de repente. Liu Fu quiso preguntar qué estaba pasando, pero al segundo siguiente, las dos mujeres, como locas, se lanzaron directamente sobre Liu Fu.